Buenos días a todos. ¿Qué les digo yo? Este segundo video es el resultado de algunas de sus preguntas que yo les pedí hace casi 2 días que me hicieran las preguntas y lamentablemente pues me están llegando preguntas apenas ahora. Entonces me queda un poquito difícil contestarlas todas y la idea es agruparla en este video. Y pues aquí tengo algunas preguntas. Bien, entonces voy a tratar de ir lo más lento y organizado posible. Bien. Primero, hay que entender en qué contexto se está dando la discusión. Se está dando entre dos autores, uno teísta, es decir, que cree en la existencia de Dios y que cree que metafísicamente se puede demostrar la existencia de Dios, y otro agnóstico que no dice que categóricamente Dios no existe o que categóricamente Dios existe. Simplemente no estoy seguro de si Dios existe, y si existe la posibilidad de demostrármelo, pues se podría creer en la existencia de Dios. Pero si uno mira detenidamente el debate de Russell está limitando mucho el trabajo de Copleston, así que ahí vamos con el agnosticismo del maestro Russell. En cuanto a Copleston, tengo que hacer una corrección. Russell no es protestante, era un obispo católico, y por ende tiene mucho sentido el video que yo les dejé. Ojalá lo hayan visto, porque eso les permite interpretar mucho mejor lo que están discutiendo. Entonces, no tengo las preguntas de tal manera que las organicé, sino que como fueron llegando, así las voy a ir contestando, pues respetando cierto orden. Las tenía con nombre y apellido, pero pues ya ese tema dejémoslo a un lado. Eh, ¿Por qué no es tautológico decir que hay un ser contingente y también hay un ser necesario? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Entonces tendremos que remontarnos al argumento de la tautología. Tin, tin, tin. En la página 2 de la discusión del debate es cuando Copleston lo organiza de tal manera que uno lo entiende esquemáticamente. Él dice, el mundo es simplemente la totalidad o el conjunto real o imaginado de objetos individuales, ninguno de los cuales contiene solo en sí misma la razón de su propia existencia. Esa es la definición de ser contingente. Un ser cuya existencia depende de otros factores para existir. Y eso creo que ya lo he repetido demasiado hasta la saciedad. Bien, continuemos. No hay ningún mundo distinto de los objetos que lo forman, así como la raza humana no es algo aparte de sus miembros. Por lo tanto, diría pues que existen objetos y acontecimientos como ningún objeto de experiencia contiene dentro de sí mismo la razón de su existencia. Esta razón, la totalidad de los objetos, tiene que tener una razón fuera de sí misma. Es decir, como todo este mundo está hecho de seres contingentes y seres contingentes producen otros seres contingentes, esto sería hasta una reducción al infinito, que más adelante menciona en la lectura Copleston. Entonces, para evitar esa reducción al infinito, le pone un límite para poder identificar una causa, y esa causa es Dios. Por ende, el ser contingente es un ser que depende de otro para existir, y un ser necesario pues depende de sí mismo para existir. Más adelante vamos a ver una pregunta que es confusa en sí misma, porque a veces Copleston nos enreda la pita y se supone que es el filósofo más claro en esta discusión. Continúo. Esa razón tiene que ser un ser necesario. Bien, ese ser es la razón de su propia existencia o no lo es. Si lo es, enhorabuena. Si no lo es, tenemos que seguir adelante. Pero si procedemos en este sentido hasta el infinito, entonces no hay explicación de la existencia. Esto era lo que queríamos decir, o lo que yo les quería decir con la reducción al infinito. Cuando estamos hablando de esta reducción al infinito, pretendemos identificar una causa. Pero si buscamos infinitas causas o nos damos cuenta que hay infinitas causas, realmente no hay una causa originaria. Por eso es importante poner el límite. Y eso no lo pone propiamente Copleston, ya estaba claro desde la filosofía medieval. Desde los 5 días de Santo Tomás de Aquino, eso está ahí, está clarísimo. Así diría que con el mismo explicar la existencia. Entonces, hay dos escenarios. Repito,
Esa razón tiene que ser un ser existente. Bien, ¿ese ser es la razón de su propia existencia o no lo es? Si decimos que es la razón de su propia existencia, entonces estamos dando la definición de un ser necesario. Y por ende, ya tenemos una causa para el ser contingente. Y como ya tenemos una causa para el ser contingente, entonces Dios existe. O por lo menos eso lo infiere. Si no lo es, que ese es el otro escenario que está planteando Coplestone, dice, si no lo es, tenemos que seguir adelante. Pero si procedemos en este sentido hasta el infinito, entonces no hay explicación de la existencia. Así iría en el sentido de explicar la existencia, tenemos que llegar a un ser contingente, que contiene en sí misma la razón de su existencia, es decir, que no puede no existir. Eh, Nos quedamos en esa parte, pues a mí me parece que es muy simple, son varias partes del argumento, entonces se está dando la definición de ser contingente y sugiere directamente dentro de la definición de ser contingente que debe haber una causa que origina el ser contingente. Repito, los seres contingentes solo producen seres contingentes. Y si lo que nosotros queremos identificar o contestar la pregunta es cómo surgió todo o de dónde existió todo, más o menos, o qué es la causa de todo, entonces nos topamos con una barrera enorme que es la de reducción al infinito. ¿Ven? Entonces, como hay una reducción al infinito, no es posible identificar una causa. Pero si ubicamos una causa que produzca los seres contingentes, pero que sea a sí misma, o que se cause a sí misma, entonces Dios existe. Ahí vamos, ¿listo? Contesta Russell. Eso plantea muchas cuestiones y no es del todo fácil saber por dónde empezar. Pero creo quizá respondiendo a su argumento, el mejor modo de empezar la cuestión del ser necesario. Y aquí es donde lo que hace Russell es sacar la discusión del terreno metafísico en el cual lo había involucrado o por donde había arrancado Coplestone y lo pone en el terreno de la lógica. Bien, ahí vamos, lentamente, tratando de velar qué es lo que están diciendo estos señores. Bien. Entonces, ¿por qué no es tautológico decir que si hay un ser contingente, también hay un ser necesario? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? La tautología la voy a explicar en la siguiente pregunta. O sea, no, la voy a explicar ahí mismo, corrijo, sino que lo quiero explicar por partes. Entonces, ya está claro cuál es la relación de ser contingente y ser necesario. La palabra tautología puede tener varias relaciones ahí, varios significados. Dentro de la retórica, es decir, dentro de la palabra hablada, dentro de la palabra dicha de manera organizada para convencer. La retórica, le recuerdo que es una rama de la filosofía que se encarga de, si se quiere, mmm, desarrollar un discurso convincente oral, verbal. Y es típico de los pastores, de los políticos. ¿Bien? Sin ánimo de ofender a nadie. Entonces, ¿qué es una tautología? Una tautología es repetir lo mismo una y otra vez, pero con otras palabras. Y nosotros realmente eh, cometemos o decimos tautologías constantemente. La decimos una y otra vez. Subir arriba, bajar abajo. Esos son ejemplos típicos de las tautologías de la retórica. Aquí entramos a otro campo que es el campo de la lógica. Les recuerdo que la lógica es otra rama de la filosofía que se encarga de estructurar el pensamiento, que se encarga de expresar el pensamiento de manera organizada, que también demuestra que algo es verdadero, pero no necesariamente a partir de los hechos, como vamos a ver más adelante. Entonces, digamos que esta disciplina de la lógica nos permite construir un argumento coherente, organizado, acerca de algo que demostramos que es verdadero. ¿Bien? En el tema de la lógica, define el diccionario Harder, que ahorita se los voy a mostrar en la pantalla, como la tautología como algo obvio. Subir arriba, eso es obvio que usted está subiendo arriba. Entonces eso no puede ser falso, porque es obvio. Bien,
Y aquí hay un contraste que va de la mano de las tautologías y son las proposiciones analíticas. Recuerden que el viejo Russell a continuación le va a responder a Coplestone que él entiende por necesario y no entiende por necesario un ser trascendente, un ser que está fuera del mundo, un ser superior, omnisciente, omnipresente, es decir, Dios, como lo entendemos nosotros. Ojo con esto, la palabra necesario, a mi entender, solo puede aplicarse significativamente a las proposiciones y en realidad solo a las analíticas, es decir, a las proposiciones cuya negación supone una contradicción manifiesta. Yo solo podría admitir un ser necesario si hubiera un ser cuya existencia solo pudiera negarse mediante una contradicción manifiesta. Es decir, las proposiciones, bueno, las tautologías, por ejemplo, no admiten contradicción. Subir arriba es imposible dar una contradicción, dar una proposición opuesta. No, de hecho, ni siquiera se me ocurre. Entonces, ¿qué son las proposiciones analíticas? Bien, recuerden, lo sacó del terreno de la metafísica y ya lo metió en el terreno del lenguaje. Es decir, lo que le está pidiendo en este momento Russell a Coplestone, bájese usted de la nube, de su escenario y métase en mi escenario. En este, para demostrar que Dios existe, debe ser una proposición analítica. Entonces miremos qué es una proposición analítica. Yo lo tengo aquí. Aquí está. Proposiciones analíticas. Herder define proposiciones analíticas como es aquella proposición cuya verdad parece por el simple hecho de entender el significado de sus términos con total independencia de los hechos. Ojo con esa palabrita. Las proposiciones analíticas no tienen una demostración empírica. Es decir, no requieren de que yo corrobore con los hechos, con lo que estoy viendo, que es verdadera. Ya van a entender qué significa eso. ¿Bien? También se define como aquella proposición cuya negación es autocontradictoria. No hay contradicción, son verdaderas, pero no como las tautologías. Las tautologías son obviamente verdaderas, son sí o sí verdaderas, pero las proposiciones analíticas requieren cierto proceso de reflexión o de comprensión mejor para que sean verdaderas. ¿Bien? Y aquí es donde la cosa se pone interesante. O aquella en la que por simple análisis vemos que el predicado incluye el sujeto. Hay varias proposiciones analíticas que se nos sugieren, como por ejemplo, todos los hombres no casados son solteros. La palabra, o sea, todos los hombres no casados son solteros. El son solteros es predicado y el sujeto no casado equivale exactamente a lo mismo, pero dicho de una manera distinta. No casado es idéntico a soltero. ¿Ven? Entonces, el predicado está contenido en el sujeto. Veamos nuevamente aquí en el documento de Word cómo lo podemos interpretar. Esto es una tautología, ¿bien? Vamos a las analíticas. Todos los hombres no casados son solteros. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Vamos a mirar esto de una manera lo más didáctica posible. Recuerden que toda oración está constituida por un sujeto, un verbo y un predicado, ¿cierto? Bien, eso se supone que es bachillerato básico y ustedes ya lo deben saber. Entonces, entendemos por sujeto, hombres, si se quiere, son el verbo y solteros, pues básicamente todos los hombres no casados son solteros. Solteros sería como el complemento del predicado. El predicado califica el sujeto. Eso es básico en español. Entonces, son solteros equivale a no casados. Es decir, que estas dos palabras, si se quiere, están diciendo exactamente lo mismo, pero en otros términos. Todos los hombres no casados son solteros. ¿Cuál es la definición de solteros? Persona no casada. Entonces, una proposición analítica se puede entender que el predicado está contenido en el sujeto. En este caso, el sujeto son hombres no casados.
y el predicado sería son solteros o solteros mejor. ¿Bien? Entonces, esto aquí está contenido. ¿Yo puedo decir que esto es falso? No lo puedo decir, porque no existe ninguna persona no casada que no sea soltera. Recuerden, la definición soltero equivale a no casados. Entonces, por ende, es necesariamente, o por lo menos sería verdadera. No admite contradicción. Hasta ahí yo espero que nos podamos entender. Otro ejemplo. Este lo utiliza Russell en la página 3. Los animales irracionales son animales. ¿Ven? Se parece un poquito más a una tautología que la propia proposición analítica. Veamos otros ejemplos de proposiciones analíticas. Desde Herder nos dan varias pistas. Listo, hago un paréntesis aquí. Kant fue el que empezó a establecer la diferencia entre proposiciones, les dio nombre y apellido dentro de lo que más adelante va a ser la lógica moderna. ¿Listo? Entonces, él habló de 4 tipos de proposiciones. Nos interesan 2 para entender la discusión Russell-Copleston. Él habló de proposición a priori, de proposición a posteriori, o juicios a priori o juicios a posteriori, juicios analíticos y juicios sintéticos. Estos 2 son los que nos interesan. Estos 2 tipos de proposiciones. Ya vimos la proposición analítica. ¿Bien? Contiene el predicado en el sujeto y es verdadera y no admite contradicción. Vamos a las proposiciones sintéticas. Son aquellas proposiciones que hablan de un sujeto, que hablan de un predicado, que no está contenido el sujeto en el predicado, sino que hay información nueva acerca del sujeto. Por ejemplo, todos los perros son perros. Esa sería una proposición analítica. Pero decir el perro es negro es una proposición sintética. ¿Por qué es una proposición sintética? Porque el predicado negros no está contenido en el sujeto perros. Eso significaría que todos los perros serían necesariamente negros. Eso sería analítico. Pero como no es así, y estoy dando información nueva del sujeto, en este caso perros, entonces puede ser verdadera o puede ser falsa. Ejemplo, y un ejemplo cotidiano del colegio, para traerles un poquito la nostalgia. Zeus es un perro negro. Yo tengo que ir y verificar ese perro negro de Zeus, y sí, es de color negro. Más allá de que usted sea daltónico o no, lo que nos está diciendo la proposición sintética es que tiene que ser verificada a partir de los hechos. En este caso, tendríamos que decir que ser necesario, en este caso Dios, debería ser como mínimo una proposición analítica y no puede ser sintética. Porque si yo logro demostrar la existencia de Dios a partir de una proposición sintética, creo que es innecesario este debate. Es decir, lo estoy verificando a partir de mis sentidos o de mi experiencia. Vamos a ver ejemplos. Todos mis hermanos son mayores que yo. Es una proposición sintética. Porque está diciendo algo nuevo el sujeto que no está contenido. Que está desde el predicado, pero que no está contenido en el sujeto. Todos mis hermanos son mayores. Todos mis hermanos son mayores que yo. Es una proposición sintética porque está diciendo algo nuevo del sujeto. Ya otro gallo cantaría si yo dijera, todos los hermanos menores son aquellos... ay, se me fue la paloma. Para volver esta proposición, miremosla un poco dentro de lo analítico. Todos los hermanos menores... no, a ver, yo soy un hermano menor y todos los hermanos menores son... Ay, lo tengo en la punta de la lengua. Tengo que partir de una definición para poder construir la oración. Espérense, se me ocurre algo más, pero se los voy a decir más adelante. Continuamos con los sujetos, con los diferentes ejemplos. Mis primeros hermanos son los hijos de mis tíos o de mis tías. Es una proposición analítica, porque está partiendo de la definición primos. ¿Ven? Ser o no ser es una proposición explícitamente analítica. No está diciendo nada nuevo. Y recuerden a Parménides, ¿sí se acuerdan? Todo el ser es y la nada no es. Y esta definitivamente es un ejemplo clásico de una proposición analítica. El círculo es una superficie plana limitada por una circunferencia.
O por ejemplo, todo círculo es una figura geométrica. Si ven, son definiciones. Las proposiciones analíticas también funcionan como eso. Pero espérese que esto no me va a quedar grande a mí. Sigamos más bien. Bien, espero que haya quedado un poquito claro esa diferencia entre proposición analítica, proposición sintética y por qué la proposición analítica debe ser necesariamente verdadera, pues como no admite contradicción. Tin, 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 tin. Vamos nuevamente a la pregunta. Insisto, no voy a decir cuál es el nombre de la persona y no me interesa hacerlo. Otro paréntesis. La posición de Coplestone es claramente escolástica, es claramente de la filosofía medieval. Como espero haya quedado suficientemente ilustrado en el video de las 5 vías, pero la posición de Russell, la posición filosófica, no es tan clara. Él es un filósofo analítico. Digamos que en el siglo XX se pretende superar todos los razonamientos metafísicos o toda la filosofía clásica, si se quiere. Más bien, desde Platón, desde Aristóteles, desde Sócrates. Entonces surge una proposición, una proposición no. Surge una nueva filosofía que se llama filosofía positivista, fundada por Augusto Comte. Fundamentalmente dice que toda proposición debe describir los hechos, tal como se dan. Y el positivismo de Augusto Comte lo que quiere volver hasta cierto punto, y vamos a ver más adelante, históricamente, o trata de volver la filosofía como una filosofía positivista, es decir, una filosofía científica, una filosofía que debe describir los hechos tal como se dan en el mundo, debe describir la realidad tal como se ve en el mundo. Bueno, entonces, se juntan esa situación, ese cambio de esa filosofía continental, de esa filosofía moderna, que debe parecerse más ciencia que lo que hacían antiguamente los filósofos. Continuemos. Más adelante, esto se va a llamar filosofía analítica y el propio Russell define los problemas o cómo ve la filosofía analítica como una filosofía del lenguaje. Me explico. La filosofía analítica interpreta que los problemas filosóficos solo son problemas de lenguaje. Es decir, el que Dios exista no necesariamente es el resultado de la no comprensión del problema, sino que es el resultado de que las proposiciones Dios existe tal vez no sean suficientemente claras, porque no se refieren a algo en particular. No se refieren a un objeto en el mundo. Me explico. Las proposiciones sintéticas, por ejemplo, hablan de algo que hay en el mundo. Este perro es negro. Pues perro es algo que está en el mundo y que puedo calificar como negro, porque tiene propiedades empíricas que yo puedo ver. El caso de Dios no sucede eso. No es un sujeto en el mundo, o por lo menos no es un sujeto empíricamente demostrable. Pudiera ser un sujeto metafísico, un sujeto trascendente, pero no responde a lo que está allá empíricamente o físicamente en el mundo. Bueno, ahí vamos más o menos. En el primer video yo procuré que a toda la parte clara de la metodología del trabajo, es decir, cómo me lo tenían que entregar, pero todavía hay dudas sobre algunos aspectos. Me preguntan, ¿qué significa eso de que el texto le hable a uno? Voy a leer tal cual como lo escribí en la guía para no hacerles trampa, para no echarles carreta. ¿Bien? Lo que dice el texto, como yo debo entender el texto, es evitar cualquier tipo de actitud prevenida hacia el texto, permitir que el texto me hable. Es decir, no poner barreras dogmáticas. Es decir, ok, yo soy ateo. ¿Bien?
Entonces, como soy ateo, voy a mirar los argumentos de Copleston y le voy a decir, ¡buh! Copleston no sirve para nada y Russell es una maravilla, es mi héroe, te quiero. No, no se trata de eso. Entonces, cuando yo empiezo a leer un texto, es posible que se creen ciertas barreras, pero estas barreras son el resultado de mis propias creencias, o si se quiere, de mis prejuicios. Entonces, cuando se les dice permitir que el texto les hable, es que hay que renunciar, hay que tener una actitud neutra sobre mis creencias, sobre mis prejuicios y tratar de darle el espacio al escritor para que me diga algo. Por ejemplo, actitud dogmática. Esto es lo que muchas veces se presenta cuando yo leo un texto y cuando son mis creencias, entonces yo soy ateo, entonces Copleston es un idiota. Actitud dogmática consiste en partir del presupuesto de que solo hay una visión en el mundo que es admisible, la propia, y de que todas las demás son erróneas. Tal visión es considerada absoluta y definitiva. Esa actitud lleva a algunos a desechar sin previo análisis todo aquello que no encaja dentro de mis prejuicios o creencias. Entonces, cuando yo tengo una creencia tan arraigada, tan radicalmente puesta en mi mente, no permito que el texto me diga cosas. Entonces, si soy ateo, Russell es mi héroe. Ojo, el agnosticismo no está tan distante del ateísmo. Es una posición neutra, pero no está tan distante. Y entonces Copleston es un idiota que no sabe lo que hace, que no. Si usted hizo bien la tarea del primer punto, que era contextualizar, pues me puede decir un montón de cosas de Copleston, que fue un obispo, que fue uno de los grandes filósofos del siglo XX en términos de historiador. Tiene un texto impresionante de que es historia de la filosofía. Unos 6 tomos más o menos, aproximadamente. Yo he leído un par de tomos, así por encimita, y el tipo es supremamente riguroso, estricto, y es una enciclopedia importantísima. Entonces, digo, Copleston es un idiota y estoy ignorando todo eso que ya está dentro del contexto. Ojo, por eso hay que evitar una actitud dogmática. Es mi planteamiento y nadie puede tener la razón. Y eso nos puede pasar mucho en filosofía, que a veces somos tan radicales en nuestro pensamiento que entonces no cabe otra posibilidad de pensamiento. Y entonces no nos alimentamos de otras ideas. Ocasionalmente tenemos que bajar la arrogancia, la prepotencia y escuchar a los demás. Eso puede servir. O sea, yo soy el inteligente y los demás son idiotas. No. Yo soy inteligente y los demás pueden ser tan competentes o más inteligentes que yo. Es una actitud mucho más modesta y respetuosa. Actitud ecléctica. Consiste en pensar que todas las teorías, métodos y afirmaciones son admisibles porque todos ellos tienen algo de verdadero y de importante. Entonces, yo creo una mezcla brutal de cosas cuando yo leo. Y cuando yo hago esa mezcla brutal de cosas, empiezo a decir un montón de cosas. Me explico. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí, dentro de la epistemología, eso sí. Epistemología, recuerden, es una rama de la filosofía que se encarga de estudiar causas, orígenes y cómo funciona el conocimiento científico. Bien. Entonces, dentro del conocimiento científico está la palabra paradigma. Y paradigma se refiere a un conjunto de teorías o una teoría en particular que está bien arraigada dentro de nuestra concepción científica. Por ejemplo, un paradigma en una época fue el paradigma de Einstein o fue el paradigma de Newton, previo a él. Entonces, dentro de la física de Newton, todo se calificaba bajo los criterios de Newton. Entonces, ya yo interpretaba el mundo como lo decía Newton. Y estaba bien para una época. Pero otro paradigma viene, que es el de Einstein, otro es el que es la física cuántica, y esto tiende a superar cosas. Entonces, por ejemplo, si yo utilizara la palabra paradigma de manera inadecuada dentro de la metafísica, tal vez estaría cometiendo un error. Por ejemplo, la religión cristiana ha sido paradigmática a lo largo de toda nuestra historia. Y eso suena muy bonito, ¿cierto? Eso suena, uy, Esteban está hablando de cosas serias. Entonces, ¿sí ven? Pero no estamos dándole la carga
de significado que viene desde la ciencia y lo estamos adaptando a la religión y así quedó muy bien. Eso es contradictorio. Entonces, cuando se habla de actitud ecléctica, algunas cosas parecen compatibles y otras no lo son. Entonces, dentro de lo ecléctico todo parece compatible y entonces yo puedo decir, todo funciona de la misma manera. Y no es así, lamentablemente. Por eso hay límites dentro de las propias ciencias. Los límites teóricos y los límites conceptuales están dados por el lenguaje que manejan. Bien, el lenguaje es tan rico, tan agradable, tan amplio, tan diverso, que nos permite hacer excepciones. Sí, por ejemplo, el paradigma político de Occidente ha sido el liberalismo. Entonces, yo puedo decir que no se está refiriendo necesariamente a la ciencia y entonces estoy adaptando otra parte de la definición y es algo que está muy arraigado. Ojo, no estoy diciendo que, o sea, con lo que quiero decir es que no todo vale dentro de lo que decimos métodos, afirmaciones, creencias y opiniones, no todos se pueden mezclar. Espero hacerme entender un poco. Bueno, actitud escéptica. La actitud escéptica es un poco la del ateo. ¿Qué es escepticismo? El escepticismo tiene varias versiones. La versión más clásica creo que es de un filósofo pirrón no recuerdo bien el nombre, pero lo que decían hasta cierto punto es que yo no podía demostrar que algo era verdadero, porque había muchas posibilidades de negar que ese algo fuese verdadero. Entonces, por ejemplo, este esfero que yo tengo acá, clásico en mí. Yo puedo decir que es verdadero porque lo estoy viendo, porque tiene características, porque tiene propiedades medibles. ¿Bien? Pero entonces un escéptico podría decir, es posible que su sistema de percepciones, es decir, sus sentidos, estén siendo manipulados. Ejemplo, que este no es el caso, esto es gaseosita, esto es sano, ¿sí? No es alcohol y más faltaba, pero en caso de que fuese alcohol, digamos que fuera tequila, vodka, qué sé yo, eso alteraría mi percepción y me haría interpretar que esto sería un elefante rosado. Es decir, el escéptico lo que va a hacer es plantear dudas frente que se pueda alcanzar el conocimiento. Es decir, yo no puedo conocer. El escepticismo moderno diría que nada se puede conocer. Eso más adelante lo vamos a ver con René Descartes, si Dios lo permite, y nos podemos ver allá en las aulas de clase algún día. Entonces yo les explicaré algo sobre el discurso del método de Descartes, de las meditaciones metafísicas, y ahí podemos ver con mayor claridad qué es una posición escéptica. Ojo, Descartes no es un filósofo escéptico. Bien, entonces, la actitud escéptica no es cuando yo leo un texto, es, por favor, no es que usted sea escéptico porque sí, 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 sí. De hecho, eso es totalmente irracional. Entonces, muy de la mano con la actitud dogmática, yo no puedo negar categóricamente la posición de ningún autor por mis creencias. Actitud relativista, eso lo habíamos visto un poco en clase. Lo que es bueno para todos sin ningún tipo de diferencia o excepción. Eso es hasta cierto punto relativizar. O mejor, para hacerlo más claro, dentro de la ética maneja ciertos valores, que son como lo bueno, lo malo y lo justo o lo injusto. Entonces, cuando yo hablo de relatividad dentro de la moral, estaría diciendo, la definición que tenemos nosotros de justicia es aquella según la cual todos tenemos derecho a acceso al sistema judicial de nuestro país, por dar un ejemplo. Relativizar significa un momento, hay ciertas cosas que no funcionan dentro del sistema judicial y sin embargo también son justas. Por ejemplo, el sistema judicial colombiano no penaliza las corridas de toros y dentro de mi posición individual o subjetiva, las corridas de toros son ilegales e injustas. ¿Sí? Entonces, cuando hablo de mi posición, hablo de mi visión, eso significa que algo relativo. El relativismo cultural
que es mucho más fácil de entender, es que no todas las culturas manejan los mismos criterios morales. Por ejemplo, en el mundo occidental es chocante, es incómodo lo que hacen los musulmanes con las mujeres, pues los catalogamos como machistas. Lo que hay que reconocer también es que, para bien o para mal, este machismo, para ellos no lo es. Eso es relativismo cultural. Entonces, dice, la actitud relativista afirma que nunca alcanzaremos totalmente a la verdad, sino que solo nos aproximamos a ella y debemos permanecer y buscarla. Para ellos no hay ninguna afirmación definitiva, de tal razón, aunque sana, desde el punto de vista de su criticidad, pueda conducir al escepticismo. Van de la mano escepticismo y relativismo. Deje que el texto le hable. Sí, claro, tenga usted una posición crítica. Discuta racionalmente, evalúe racionalmente. Ejemplo, si yo leo un texto y este texto está apoyado en argumentos para demostrarme que así debería funcionar la sociedad, debo enfocarme en cómo están diseñados esos argumentos. Ejemplo, no, esto no lo digo porque me embalo. eh, listo. La religión cristiana dice los antiabortistas, o sea, los que no están a favor del aborto. Dios es dueño de la vida, y como es dueño de la vida, yo no puedo abortar, pues la vida le pertenece realmente a Dios, no a mí, cuyo caso estoy cometiendo un asesinato. Y como el asesinato es un crimen y también es un mandamiento de la ley de Dios, pues debe ser censurado y castigado. Entonces, aborto, no. Así se defiende la posición. Cuando yo noto que, por ejemplo, en favor de esto, Dios es dueño de la vida y Dios así lo dice, entonces me encuentro con lo que pudiera ser una falacia de autoridad. Porque Dios lo dijo, porque Jesús lo dijo, eso se convierte en una falacia. Entonces, yo identifico esos errores de la argumentación, esas falacias, para entender el discurso, para cuestionar el discurso, pero no en mis creencias radicales. Bueno, creo que esa posición de que el texto me hable ya ha quedado lo suficientemente clara, espero. Dice otra pregunta. En un argumento del texto o al texto, así me la escribieron, Copleston dice que si Dios no existe, los seres humanos pueden elegir en lo que ellos quieran creer y que finalmente terminarán creyendo lo que les imponen los que tienen poder. Yo tengo algunas anotaciones aquí y eso está al principio. Yo estoy seguro de haberlo visto por acá. A ver. Yo lo vi por acá. De paso les muestro un poco. Este es mi debate. ¿Ven? A esto me refería con las notas a pie de página. Por ejemplo, no me voy a salir de la pregunta, la voy a contestar. Lo que quería es aprovechar el espacio para mostrarles cómo estoy haciendo las cosas. No digo que como yo hago las cosas tienen que hacerse, ni más faltaba, ni que yo soy el gran experto en esto, pero pues tengo algunas ideas para sugerirles y que las cosas nos vaya bien a todos. Entonces, como ven, yo no subrayo la totalidad del texto, subrayo lo que considero importante o las ideas principales y aquí ustedes ven están mis anotaciones a pie de página. Y creo, y aquí está, creo que lo que me están preguntando. Dice Russell, no, yo no digo eso, mi posición es agnóstica, recuerden. Agnosticismo es una visión que no estoy seguro de si Dios existe o que Dios no existe. ¿Bien? Y responde Copleston, ¿está de acuerdo conmigo en que el problema de Dios es un problema de gran importancia? Por ejemplo, ¿está de acuerdo que si Dios no existe, los seres humanos y la historia humana pueden no tener otra finalidad que la finalidad que ellos decidan elegir, lo cual en la práctica significa la finalidad que impusieran quienes tienen poder para imponerla? Entonces, yo, por ejemplo,
para que vean cómo trabajo yo. Entonces yo subrayé desde la pregunta, por ejemplo, ¿estás de acuerdo en que si Dios no existe? Porque me parece importante. Y ahí hice dos anotaciones, una a la izquierda. Digo en la de la izquierda, no hay garantía desde que este punto sea por la Inquisición o las Cruzadas. Significa que lo que yo estoy cuestionando de lo que dice Coplestone es que la autoridad no necesariamente legítima por ser misma autoridad. La autoridad es legítima porque nos importa a nosotros, porque nos ayuda, porque eh, va en dos lados, es recíproca. Yo obedezco porque usted me puede ayudar y usted me manda porque se puede ayudar así, se puede colaborar. Bueno, estoy hablando de colaboración y de solidaridad, como para hacerme entender. Entonces, yo lo que dije es que ese autoritarismo puede ir incluso dirigido desde la propia iglesia. Entonces, si bien esto no es una contradicción, es cuando menos un reproche que le podemos hacer a la iglesia y a ese punto de vista. Dios no garantiza que necesariamente las cosas sean justas. Y lo que está diciendo Coplestone es que el tema de Dios es tan importante que de ahí dependen un montón de cosas. Entre ellos, por ejemplo, la estructura de la sociedad. Y yo le pregunto a Coplestone o le interrogo. No necesariamente, por ejemplo, en los estados laicos, el derecho natural, normas o principios pueden surgir de otra moral. Es decir, no necesariamente los derechos, los deberes y las obligaciones pueden surgir de Dios. Sí, claro, nosotros tenemos una visión católica cristiana y recordemos de los 10 mandamientos, Moisés, y básicamente de ahí se desprende todo. No matarás, no robarás. Pero eso no significa que no haya otras sociedades que hayan creado éticas, morales y políticas diferentes que no se impongan desde Dios, sino desde otros criterios. Por eso hablo de estados laicos. ¿Qué son los estados laicos? Son aquellos estados que no se comprometen con ninguna religión en particular, sino que se comprometen con creencias, opiniones, pero no necesariamente con una en particular. Entonces, volvamos a la pregunta original. De cierta forma involucra en la parte política y aunque a lo largo de los años la iglesia y los gobiernos han estado en la misma posición directamente o no. También Coplestone lo hace como crítica hacia la política de los gobiernos. No, creo que lo que está diciendo Coplestone es que el tema de Dios como tal rebasa la propia filosofía y puede y debe, si se quiere, aplicarse al mundo común y corriente, a lo mundano, no necesariamente a la filosofía. Entonces mis valores, mis principios políticos se desprenden de una u otra manera con el tema de Dios. Por otro lado, y es una cosa que pudiéramos mirar aquí de una manera interesante, dice, si Dios no existe, los seres humanos en la historia humana pueden no tener otra finalidad que la final que ellos decían elegir, lo cual en la práctica significa que la finalidad que impusieran los que tienen poder para imponerla. Pues es que así ha funcionado el mundo. Recuerden ustedes el Imperio Romano. El Imperio Romano se impuso frente a los griegos, lo adaptó, se alimentó de los griegos, después siguió con otras regiones, como los galos, en este caso la antigua Francia, se apoderaron de todo eso. Buena parte de Inglaterra, también se apoderaron los romanos, entonces lo hacen a partir del poder, le quitan las cosas, se arropan, o no yendo muy lejos. Recuerden el descubrimiento de América en 1492. Los españoles no llegaron precisamente a compartir solidariamente con nosotros, a decir, tomémonos de las manos, hagamos una sociedad más justa, diferente. No, llegaron a punta de sangre, espada y si se quiere la palabra sagrada. Impusieron una religión, impusieron una cultura. Entonces, con o sin Dios, el ser humano funciona así, lamentablemente. Bueno, espero haber contestado esa pregunta. Insisto, usted puede llevarla ya, puede ampliarla, pero creo que Coppelstone no está diciendo eso. No es una crítica realmente, es una política de los gobiernos, pero usted puede llevarla más allá, sin alterar el sentido de Coppelstone. Buenos días, profe. Respecto a las normas APA, ¿es la sexta edición o la séptima edición? La última que viví fue la sexta edición, no he visto la séptima. No soy muy sincero, no sé si ya está o no la vi, pero cualquiera de las ediciones APA funcionan.
¿Qué es lo que yo quiero que hagan con APA? Con APA yo quiero que ustedes empiecen a hacer citas, a hacer referencias bibliográficas, y que eso ya se los había explicado en clase, pero a grandes rasgos les digo más o menos acá con el papel, que es una Parménides dice el tan, el ser es y la nada no es. En tanto que Heráclito define el no ser como el cambio o el movimiento. Por ello dice, nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Ven? Entonces, aquí yo estoy diciendo qué es de quién. O incluso utilizar esto, las comillas. Las comillas también es como algo estándar para señalar la importancia de algo, pero también para señalar que las palabras no son mías. Las normas APA ayudan para poder evitar lo que se conoce como plagio. ¿Qué es el plagio? El plagio es tomar ideas que son de otras personas, adaptarlas a mí y decir que son mías, que es fruto de mi trabajo. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por eso estamos hablando de las normas APA. No creo que sea necesario agregar más sobre eso, es algo más o menos como de procedimiento, es de forma, no tanto de fondo. Aquí me dicen, profe, ¿qué significa que Dios sea su propia razón suficiente, pero a la vez que no sea la causa de sí? Listo, eso está en la página 2 más o menos, cuando Copleston empieza a hablar de razón suficiente. De todas maneras fue Russell el que lo metió ahí. El principio de razón suficiente es construido, diseñado por un alemán, Leibniz, también matemático, colega si se quiere de Newton. Bueno, a ver, ¿qué es el principio de razón suficiente? El principio de razón suficiente dice que solo es verdadero aquello que se puede probar suficientemente basado en otros conocimientos o razones demostradas. Ese es el principio de razón suficiente y son de hecho en la física, en la lógica, corrijo, no física, lógica, se manejan estos principios, el de identidad, el de no contradicción, tercero excluido y el principio de razón suficiente. El principio de razón suficiente ya es más moderno. Los otros tres principios habían sido sugeridos por Aristóteles en la época antigua. Es básicamente el principio de razón suficiente. Dice así, segundo, el mundo es simplemente la totalidad o el conjunto real o imaginado de objetos indivisibles, ninguno de los cuales contiene en sí mismo la razón de su propia existencia. Tal vez estoy cometiendo un error, tal vez me estoy apresurando, pero lo que está diciendo Copleston en esa parte, apoyándose un poco en el argumento clásico de la contingencia, es que Dios es la causa de su propia existencia. Más adelante no sé si cambia un poco la visión. Recuerden, el debate tiene dos partes y pues obviamente voy a hacer otro video sobre la segunda parte del debate, pero por ahora estamos como trabajando con las preguntas que ustedes me hicieron. Entonces, para contestar esta pregunta, creo que partiendo del argumento de la contingencia y siendo Dios ser necesario, Dios es la causa de su propia existencia, porque si Dios no es la causa de su propia existencia, pasaría a ser contingente, y si pasa a ser contingente, Dios ya no es Dios, sino cualquier otra cosa. Profe, y con respecto a la causa fenoménica y causa trascendente, todavía no tengo claro esos conceptos. Bueno, fenoménico, hay varias formas de ver esto. Voy a remontarme a Kant, que es un poquito más fácil de entender. Él habla de dos cosas, lo numénico y lo fenoménico. Lo numénico es aquella cosa que existe, pero solo en el pensamiento. Y fenoménico es aquella cosa que existe en el mundo, en la realidad, y que hasta cierto punto tangible.
Entonces, lo que quiere decir fenoménico y trascendente sería una causa real o material y que está por encima de toda la realidad, está por fuera de toda la realidad. Dios no es fenoménico. Dios ante todo sería nouménico. Tiene una existencia propia desde el punto de vista kantiano y sería nouménico, entonces estaría en el pensamiento y sería real desde allá. Esto es más o menos complejo y se va desarrollando dentro de la filosofía ya contemporánea, si se quiere. Y es que, ¿qué es lo que realmente existe? Aquello que yo puedo mostrar a partir de los sentidos o aquello que yo también puedo pensar. Y eso también tiene un poco que ver con el escepticismo. El escepticismo nos había dicho hasta cierto punto que las cosas no son, no pueden ser verdaderas a menos que yo tenga evidencia para demostrarlo, o en este caso evidencia empírica, o sea, de los sentidos. Ojo con eso. Entonces, cuando decimos que algo existe desde el pensamiento, podemos decir que también es real. Los números, por ejemplo, son totalmente intangibles. Desde Pitágoras ya habíamos visto eso. Al ser intangibles, no tienen materia y no pueden ser catalogados con propiedades materiales. Por ejemplo, yo no puedo decir que el número uno es muy alto o que el número uno es muy bajo. No, para nada. Y aún así los números existen, ¿cierto? Ese es un punto a favor de Coplestone. Entonces, el lo fenoménico se interpreta desde los seres contingentes. Ojo, yo puedo ver los seres contingentes, ¿cierto? Porque todos somos seres contingentes. Y por definición entendemos por ser contingente aquello que depende de algo más para existir, ¿cierto? Entonces, eso sería fenoménico. Dios, por otro lado, trasciende la realidad fenoménica. Es más, ojo, ni siquiera la trasciende en ese sentido. Él está por fuera de la realidad fenoménica. Él va más allá de lo fenoménico. Por eso es que a él no le afectan las cosas que nos afectan a nosotros. Por eso él es omnisciente, omnipresente, perfecto y todo bondadoso. A ver, creo que no hay más preguntas. Uf, y no sé cuánto llevo en este video, ni siquiera calculé el tiempo. Ah, sí, hay otra cosa que me falta por aclararles. Eh, Ustedes apenas están empezando a escribir como debe ser y es complejo hacerlo. O sea, escribir no es simplemente juntar palabras, oraciones y formar párrafos así como así. Uno tiene que utilizar cierta técnica, cierta estructura. Entonces, estaba discutiendo con un estudiante o conversando más bien cómo puede ser la estructura del texto que me van a entregar a mí. Entonces, vamos a trabajar con un análisis. Un análisis sobre Russell. Ay, carajo. Russell o Russell y Copleston. Entonces, este análisis, recuerden que parte fundamentalmente de los criterios que les pedí que ustedes pudieran identificar. Entonces, miremos cuáles eran esos criterios. Tin, 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 tin. Aquí las tengo anotaditas. Entonces, contextualizar, reconocer, ta, ta, ta. Entonces, voy a hacer esto algo muy básico como para entender qué es lo que quiero que hagan. Entonces, ¿ven? Entonces, lo que yo hago es empezar a identificar cuáles son esos rasgos. Tin, tin, tin. Bien. Y acá. Entonces, contextualizar. Eh, el debate se realizó en el año de 1948 y fue entre dos filosofías
una metafísica, escolástica, de Coplestone y el agnosticismo de Russell. Se me fue. Chin, chin, chin. Listo. ¿Bien? Entonces ahí es cuando doy todas las particularidades, todas las generalidades. Después reconocer la estructura del texto, cuáles son los argumentos, dónde están los argumentos, tin, 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 tin. Y así sucesivamente, el sentido del texto, permitir que el texto me hable. Entonces, así, yo no puedo continuar con esta parte porque pues ya se me extendería más el video y francamente creo que se me está yendo la mano. Entonces, empiezo con eso. Y describo todo eso. Eso ya sería analizar, ¿cierto? Después, el cuadro comparativo. Y entonces, extraer 4, 5, 6, 7, 9, 10. Bien, las 10 páginas solo me hablan de un argumento. Bien, del argumento de la contingencia. Entonces la idea es que en el cuadro comparativo destaque las principales ideas que se están dando en favor y en contra de ese argumento. ¿En favor quién lo está dando? Pues Coplestone. ¿En contra quién lo está dando? Russell. Listo, ya hice mi cuadro comparativo. Después paso al glosario. Entonces las palabras desconocidas. Y ahí tenemos varias como tautología, proposiciones, etcétera, 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 etcétera. Bien. Y aquí en esta partecita, pues yo diría mi opinión, ¿cierto? Y pues ya se acabó. Esto es esquemático. ¿Qué les sugiero yo? Que construyan algo esquemático para poder facilitar su trabajo. Si usted tiene un esquema, si tiene una estructura predefinida, como por ejemplo esta parte, esto todavía es muy preliminar. Esto es un borrador y lo hice en muy corto tiempo porque el video pues tampoco se me puede extender tanto. Pero entonces usted construye esta estructura y le facilita la escritura después. O sea, si usted va a arrancar a escribir de la nada, usted tiene que tener cierta experiencia, bastante, en esto porque empieza entonces, no, usted no, pues con el mayor respeto, usted no es García Márquez, usted no es Pablo Neruda, yo no soy Dostoyevsky ni Tolstoy, entonces no tengo esa vena literaria, esa inspiración que me va a llegar. No soy San Agustín, entonces todo me llegó acá, entonces, cha. No, necesito una estructura previa. Si no tengo una estructura previa, entonces me friego. Y si me friego, pues ahí nos complicamos. Bueno, creo que eso sería ya por el video. Por favor, véanlo bien, analícenlo bien. Y para la próxima tengan más preguntas y no me dejen las preguntas como para el final. La entrega del documento es mañana. Y si la entrega del documento es mañana, ¿yo cómo voy a hacer para contestarles así como a boquejarro en el último minuto? Entonces, estamos jugando un partido. El partido se acaba en el minuto 90. Y usted a los 85 minutos me empieza a hacer el partido y empieza a jugar. No jodas. Entonces, háganme preguntas con tiempito. Y en parte, algunas cosas quedaron ahí chuecas. En este video es porque ustedes no me hacen las preguntas con tiempo. ¿Listo? Entonces, muchísima suerte con el trabajo para mañana. Y hay varios que me entregaron trabajos, no los he mirado. Tengo que revisarlos y nada, mucha suerte.